Bienvenidos a todos los hermanitos que se conectan todos los sábados al estudio de este libro, primero escrito. Bienvenidos sean todos. Antes de empezar con el estudio del día de hoy, lo vamos a hacer orando para poder entender todo lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, gracias por tener el privilegio de estudiar tu palabra y los libros inspirados de Elena de White para prepararnos para los últimos años de la historia de la humanidad. Danos poder de lo alto para resistir los ataques del maligno y poder llevar el Evangelio a todo el mundo. Por Jesús, amén. Pues bien, vamos entonces a comenzar el estudio, siempre instándote a que me pidas este libro, La Séptima Trompeta, que es el último libro que escribí, el libro número 10. Es el único libro totalmente gratis de los 10 que escribí, porque los otros 9 tienen que ver con salud, nutrición, medicina, fitoterapia, nutrición ortomolecular, una serie de temáticas, pero este es solo de profecías actuales, que son las importantes de entender. Totalmente gratis, me lo puedes pedir, yo te lo regalo, te lo envío en PDF. Pues bien, vamos al estudio de la sección 3, el capítulo 27, muy importante, porque sabemos que en esta verdad presente, el santuario y su servicio y el mensaje de los 4 ángeles son temas fundamentales para los tiempos que vivimos. Capítulo 27, el santuario. Se me mostró el penoso chasco del pueblo de Dios por no ver a Jesús en la fecha esperada. No sabían por qué el Salvador no había venido, porque no podían ver evidencia alguna de que el tiempo profético no hubiese terminado. Debe haber sido muy difícil para ellos, que estudiaron también las profecías gracias a la luz dada a Guillermo Miller. Estudiaron muy bien Daniel 9, Daniel 8:14. Sin embargo, estaba profetizado que ellos se iban a equivocar en Apocalipsis capítulo 10, y era necesario que ocurriese. Dios lo profetizó así, el gran chasco, para que fuera un zarandeo para ellos dividir al que aceptó por miedo el verdadero creyente. Lo que verdaderamente ocurrió el 22 de octubre de 1844, como lo decía la profecía, Daniel 8:14, Daniel 9, es que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, empezó el gran día de la expiación. Y bueno, hoy en día toca enseñar parte de ese juicio investigador, que es parte de la fiesta 6, fiesta solemne, la puedes revisar en la Biblia, Levítico 23, que es el inicio juicio por los vivos, que empieza por la casa de Israel, por el pueblo de Dios en la actualidad, que es la iglesia bendita el séptimo día. Empezó el 2001 y tenemos evidencia en la Biblia. Una de esas evidencias en el libro de Sofonías. Voz de trompeta cuando caigan las 2 torres, hablando de la caída de las torres gemelas, el día de la trompeta, ese día en donde empezó el juicio por los vivos, que va totalmente ligado a las trompetas Apocalipsis 9, que recordemos que es muy importante estudiarla, porque de la 1 a la 4 tiene que ver con Roma, la 5 y la 6 tienen que ver con el mundo del Islam, y dentro de ese hay, de esos 3 hay que son importantes estudiar, está ahí el primer hay, que es la caída de las torres gemelas como inicio juicio por los vivos. Esa cita de Elena de White donde ella dice que esto marca el punto de inflexión es históricamente algo demasiado importante, que está ligado por supuesto con la profecía de Daniel 11, 40 al 45, en donde el mundo de Islam de nuevo protagonista ahí, el rey del sur y el rey del norte, que es la triple alianza Estados Unidos, Vaticano y Israel. La profecía dice que va a ganar el rey del norte, va a destruir el mundo del Islam para poder instaurar el tercer templo, que en estos momentos en la mezquita de Al-Aqsa está allí una mezquita musulmana, y allí quieren construir tercer templo. Para eso tiene que derrotar al rey del sur. Por eso es tan importante que estudies este libro, Profecías Actuales. No te puede pasar que tú estés ignorante respecto a lo que estamos viendo ahora, que fue profetizado hace tanto tiempo. Urias Smith, pionero adventista, lo tenía muy claro. Elena de White lo apoyó, dijo que los libros de Urias Smith, Daniel y Apocalipsis, pionero adventista, debían darse al mundo al igual que el conflicto de los siglos, para preparar a la gente para lo que había de venir. Las escenas finales
Ya están por cumplirse, dijo Elena de White referente a Daniel capítulo 11, porque estamos viviendo ahí en el versículo 44, Daniel 11, 44. Nada queda, nada, por eso es importante estudiar profecía. Y estudiar lo que pasó en la antigüedad para no cometer los mismos errores. Dijo el ángel: ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha fallado Dios en cumplir sus promesas? No, ha cumplido todo lo que prometió. Jesús se ha levantado y cerrado la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a limpiar el santuario. Todos los que esperen pacientemente entenderán el misterio. El hombre ha errado, pero no ha habido falla por parte de Dios. Todo cuanto Dios prometió se ha cumplido. Pero el hombre creía erróneamente que la tierra era el santuario, que debía ser purificado al fin de los periodos proféticos. Lo que ha fallado es la expectativa del hombre, no la promesa de Dios. Y aún esa falla de la expectativa del hombre fue profetizada. No hay ninguna profecía en la Biblia que diga que va a haber una falla con predicar que Jesús viene en 2031. Esto ha estado en la Biblia desde Génesis 1.1. Esto, que el mundo iba a durar 6.000 años y iba a acabar, lo creía Isaac Newton, un hombre muy inteligente, padre de la física, con una capacidad intelectual enorme. Lo creía él también. Y para gracia nuestra, a Elena de White se le fue dada el tiempo correcto, porque el gran problema es cuando se cumplen esos 6.000 años. Bueno, ya no hay duda. Si creemos que Elena de White es profeta verdadera, podemos ir al capítulo 19 del conflicto de los siglos y ella marca el tiempo. Los 4.000 años, dice ella, se cumplieron en el 31 después de Cristo. O sea, hay que saber sumar nomás. Los 6.000 se cumplen en el 2031. Tenemos todo, hermanos, todo para predicar. No me salga con qué día y hora nadie sabe. Podemos saber mes y año. Obviamente qué día y hora nadie sabe. Elena de White lo dice en este libro, en primero escrito, lo estudiamos. Día y hora literal le va a ser dado a los 144.000 2 semanas antes de la segunda venida. El Padre mismo va a decir. Pero eso de que no podemos conocer la fecha no es así. Por algo Elena de White y Jaime White dejaron claro este punto en el libro A la manada pequeña y en el libro La vida, la muerte, la resurrección y el retorno glorioso del Señor Jesucristo. Ahí claramente en estos dos libros se señala que podemos conocer el tiempo, podemos conocer mes y año. Y cuando usted ocupe fuera de contexto en donde dice no se puede saber la fecha, cuando ella pronunció eso, le habló a su época, a la gente de su época, que quería alterar la profecía de los 2300 tarde y mañana y quería prolongar la fecha que no se había cumplido en 1844. Y a ellos les habló. Por algo ella dijo, no pertenecemos a la generación en que ha de venir Jesús. Usted tiene que aprender a leer. Texto fuera de contexto es solo un pretexto. Por favor, lo insto a estudiar y que salga del engaño en que lo tienen, con cosas que no están en la Biblia y que no están en el espíritu profecía dado a Elena de White. Se me mostró lo que tuvo lugar en el cielo al terminar los periodos proféticos en 1844, cuando Jesús terminó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento. Densas tinieblas se posaron sobre quienes habían oído y rechazado el mensaje de su venida, y éstos lo perdieron de vista. Entonces Jesús se vistió de vestiduras preciosas. Alrededor del borde inferior de su túnica había una alternada sucesión de campanillas y granadas. De sus hombros colgaba un pectoral de curiosa labor. Cuando él se movía, el pectoral brillaba como diamante, magnificando las letras que parecían nombre escrito o grabado en el pectoral. En la cabeza había lo que parecía una corona. Una vez que estuvo completamente ataviado, lo rodearon los ángeles y en un carro de fuego penetró dentro del segundo velo. Qué visión más gloriosa y espectacular tuvo Elena de White de Jesús entrando del lugar santo, lugar santísimo, de manera literal en el santuario celestial el 22 de octubre de 1844. ¡Qué espectáculo! Entonces se me ordenó que tomara nota de los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. En el primer departamento vi el candelabro con 7 lámparas.
la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Todos los enseres de este departamento se veían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien entraba al lugar. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes colores y materiales, con un hermoso borde en la que habían figuras de oro labrado que representaban ángeles. El velo fue levantado y miré el interior del segundo departamento. Allí vi un arca que tenía el aspecto de ser del oro más fino. El borde que rodeaba la parte superior del arca era muy hermosa labor, que representaba coronas. En el arca estaban las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Poco humano, fuera de los sumos sacerdotes, de la línea directa de Aarón, tuvieron el privilegio de estar en el lugar santísimo y ver lo que había allí en el arca del pacto. Uno de ellos fue Ron Wyatt, quien descubrió el arca del pacto terrenal, la copia del celestial, que está a los pies del Gólgota, donde murió Cristo, en donde cuando el soldado romano comprobó que nuestro Señor había fallecido, clavó una lanza en el costado izquierdo y brotó, como decía la profecía, agua y sangre. Hubo un terremoto cuando murió Cristo, en donde se rasgó la cortina que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, en el templo. En el templo que había, el segundo templo, el de Herodes. Y ahí se acabó todo el simbolismo, porque él era el verdadero cordero hecho hombre, ya no había que matar más corderitos por los pecados. Y de manera literal, después de ese terremoto, esa sangre cayó por esa grieta 6 metros a la arca terrenal y selló con eso el pacto. Ron Wyatt, pero muchos años después, pudo recoger esa muestra de sangre en ese lugar, mandarla al laboratorio israelí y comprobar que tenía 24 cromosomas. Algo espectacular, impresionante. Mitad de ADN humano de María y ese cromosoma que lo hacía varón del Espíritu Santo, porque así es como fue concebido el Señor Jesús. Y ese hombre tuvo ese privilegio de estar cerca del arca, de tomar esa muestra del propiciatorio. Elena de White, mujer, profeta verdadera, porque puede haber profeta. Lo que no puede haber es pastora ni anciana, abominable ante el ojo de Jehová. ¿Por qué es tan grave? Porque en la Biblia los símbolos son muy importantes. Por eso durante 4000 años hubo símbolo del Cordero, que representaba a Cristo. La iglesia es la esposa. Cristo es el esposo. Está en el libro de Efesios. El plan de salvación es muy amplio, incluye este simbolismo. Si usted pone anciana, que es como el pastor en una iglesia, eso es grave, porque es mujer con mujer. Es grave, rompe el símbolo. No puede haber pastora, no porque la mujer sea menos. Si hablamos de eso, una profeta es más importante que un pastor y una anciana. Mucho más importante. Pero es abominable ante el ojo de Jehová las pastoras y las ancianas, porque rompe el símbolo. El símbolo, lo vuelvo a repetir, Jesús es el esposo, la esposa es la iglesia, la nueva Jerusalén, mujer, esposa. No puede un pastor ser mujer, no puede una anciana ser mujer, sí puede ser profeta. En la Biblia, una jueza, está en el libro de Jueces, Débora, era jueza y profetisa de Israel. En el Nuevo Testamento, las hijas de Felipe eran profetisas. No hay problema, profeta mujer, que es más grande que un pastor o una anciana. No tiene que ver con eso, métaselo en la cabeza y no deje que le laven el cerebro. En el año 2021, la Iglesia Adventista del Séptimo Día aprobó a nivel mundial que existan ancianas. Y tergiversó los libros de Elena de White, donde ella habla de que puede haber profeta confundiendo las cosas. No deje que lo engañen. Eso es abominable ante los ojos de Jehová. Es muy importante que usted estudie Elena de White. El 6 de junio, en el libro Maranata, El Señor Viene, dice que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la ley dominical, la marca de la bestia. Sigue siendo la iglesia de Dios, la iglesia adventista, pero está en apostasía. Es la odisea. Y si usted va a la iglesia, vaya, pero para hablar lo que corresponde. El santuario y su servicio, el mensaje de los 4 ángeles. Lea el libro Maranata, el Señor Viene, todo el mes de junio. Principalmente el 6 de junio, el 8 de junio, el 11 de junio, el 12 de junio,
porque son capítulos muy importantes. Ahí también dice que todos los que rechacen el mensaje del cuarto ángel van a caer en el gran engaño y aceptar al falso Cristo, a Satanás haciéndose pasar por Jesús. Es muy grave, es muy grave. Si su rol es el de predicar este mensaje a la iglesia adventista, amén por ello. Pero si usted va a la iglesia adventista para calentar un asiento y meterse en el cerebro las estupideces que están enseñando ahí, no tiene propósito que vaya a una iglesia adventista. Porque la apostasía no va a cambiar, está profetizada. Pero el tiempo de gracia para los adventistas termina con la ley dominical entre marzo y abril de 2028. Su propósito para ir a la iglesia adventista es uno solo: ir a mostrar la verdad a los hermanos en la escuela sabática, porque ahí es donde usted lo dejan opinar. Mostrarle el santuario y su servicio, el mensaje de los 4 ángeles, el juicio por los vivos, la literalidad de los 144.000, las santificaciones, y es posible no pecar por la gracia de Cristo, y mucho más. Si usted no está predicando ese mensaje, no tiene ni un propósito que vaya a la iglesia adventista el séptimo día. Sigamos. También se me mostró un santuario en la tierra que contenía 2 departamentos. Se parecía al del cielo y se me dijo que era una figura del celestial. El mobiliario del primer departamento del santuario terrenal eran como los del primer departamento del celestial. El velo estaba levantado. Miré el interior del lugar santísimo y vi que los muebles eran los mismos que los del lugar santísimo del santuario celestial. El sacerdote oficiaba en ambos departamentos del terrenal. Entraba diariamente en el primer departamento, pero solo una vez al año en el lugar santísimo para limpiarlo de los pecados allí transportados. Vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. Los sacerdotes entraban en el terrenal con la sangre de un animal como ofrenda por el pecado. Cristo entró en el santuario celestial por la ofrenda de su propia sangre. Los sacerdotes terrenales eran relevados por la muerte, por tanto no podían oficiar mucho tiempo, pero Jesús era sacerdote para siempre. Los hijos de Israel debían echar mano de los méritos de un Salvador futuro a través de la ofrenda y los sacrificios llevados al santuario terrenal. Y en la sabiduría de Dios se nos dieron los detalles de esta obra para que, considerándolos, podamos entender la obra de Jesús en el santuario celestial. El gran día de la expiación, que comenzó en 1844 y que continúa con el juicio por los vivos en el 2001, es solemne. Todos los que estén bautizados, como dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. En estos momentos usted no sabe si su nombre está siendo pasado y revisado. Y es solemne, porque en el día simbólico en Israel, ese día el pueblo de Israel estaba en ayuno y oración. Y si había un pecado escondido, el sumo sacerdote que estaba ante la presencia de Dios en el lugar santísimo, ante el arca y el propiciatorio, moría si es que había un pecado escondido. Estamos en el gran día de la expiación y debemos, como pueblo de Dios, estar en ayuno y oración. Elena de White, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, dice que el ayuno del pueblo de Dios es la reforma pro salud. Dejar la carne es el llamado al pueblo del tiempo del fin. No me venga con la excusa que el pueblo de Israel comió carne, porque hay un evangelio más puro para mi época, y está en Daniel 1, 8 y 20. Daniel era sin tacha, no se le fue hallado ni un pecado, y comió de manera vegetariana. La reforma pro salud adventista no es opcional en esta época, es parte del día de la expiación, porque Elena de White dice que es el ayuno del pueblo de Dios, que es el estado en que debemos de estar junto con la oración, porque no sabemos en qué momento nuestro nombre está siendo pasado. Basta de ser un cristiano mediocre, basta de calentar un asiento en la iglesia, porque deshonra a Dios y a su santo nombre. Cuando Jesús murió en el Calvario, exclamó: consumado es. Juan 19:30. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo en 2 mitades. Esto fue para demostrar que los servicios del santuario terrenal habían cesado para siempre y que Dios no se encontraría más con los sacerdotes en su templo terrenal para aceptar su sacrificio.
Podrán querer construir el tercer templo, pero el que va a venir ahí va a ser el anticristo, porque Israel no es el pueblo de Dios. Desechado fue en el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. Esa profecía está en Daniel 9. Por eso es importante que usted enseñe Santuario su servicio y Daniel 9. Es verdad presente enseñarlo, porque hay todo un movimiento sionista para reconstruir Israel, para que venga el Mesías. El Mesías que le va a venir es el falso, es Satanás haciéndose pasar por Cristo, que le va a decir a la humanidad que él cambió el día de reposo, que es el domingo, no el sábado, yendo en contra de la Biblia. Y esa va a ser la gran tormenta para todos, porque van a aceptarlo, porque es carismático, hace milagros y los va a engañar a todos. Pero Dios no cambia. La ley de Dios es eterna. En el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo va a cambiar Dios a lo que es perfecto? Ezequiel 20:20 dice que la señal del pueblo verdadero es la marca o sello que es el sábado. En Apocalipsis 12:17 dice que la paciencia de los santos, el verdadero pueblo de Dios, el remanente, guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía. A la ley y el testimonio, Isaías 8:20, si no dijeren conforme a esto porque no le ha amanecido. Cualquiera que diga que el domingo, el día de reposo, es de Satanás, no de Dios. No hay evidencia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento del cambio del día de reposo. Los católicos son sinceros, dicen el domingo es nuestra marca y todo el que crea en el domingo es católico. Ven evangélico, ustedes son unos católicos disfrazados. Dios tiene su pueblo, su remanente. Alabado sea Dios por ello. A continuación se derramó la sangre de Jesús, la cual iba a ser ofrecida por él mismo en el santuario celestial. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para limpiar el santuario terrenal, así también Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin de los 2300 días de Daniel 8, en 1844, para hacer una expiación final por todos los que pudieran ser beneficiados por su mediación y de ese modo limpiar el santuario. Espectacular la palabra que la hermana White nos muestra en este libro primero escrito. Para meditar, para pensar, el tiempo es corto. Quedan menos de 3 años para la ley dominical, donde se acaba la gracia para los adventistas del séptimo día. Y quedan 6 años y algunos meses, porque entre septiembre y octubre viene el Señor por segunda vez, el 2031, para que conozcamos al Señor en persona. Y un año antes de su venida se acaba la gracia, alrededor de 2030, entre septiembre y octubre, no sabemos la hora exacta, se acaba la gracia para el mundo, con la caída de la primera plaga. Maranata, el Señor viene, Maranata 2031.